Psicoflix, episodio 278. Bienvenidos a Psicoflix, un podcast para psicólogos y psicólogas, un podcast donde todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos emitiendo nuestro episodio número 278, en el que vamos a hablar del manejo de la conducta suicida en consulta SDA. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y acceder a todo el contenido exclusivo para suscriptores y suscriptoras. Bueno, bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar aquí. Yo soy Ye y de nuevo una semana más, acompañado como no con Darío. ¿Qué tal? ¿Cómo está Darío? Hola, Ye, pues ya con fresquito, ¿eh? Que llevo aquí la chaqueta, no se ve el logo, pero está aquí, si no saco la botella, muchas veces me la llevo al gimnasio y la pongo así marcando territorio. Bueno, El branding. el branding, que no falle. Bueno, pues aquí estamos, ¿no? Terminando el año, además con... No es este el último episodio, pero sí de los últimos, y va a estar muy guay porque el anterior ya también lo estuvo. Pero antes recordamos que tenemos estas clases con Andrés García García y supervisión con Amanda Muñoz dentro de la suscripción privada que, bueno, estad atentos y atentas porque se vienen movimientos dentro de Psicoflix, y también recordar que os suscribáis a YouTube y a Spotify. El Rapid de este año ha quedado muy bien porque hemos tenido unas estadísticas súper chulas. No sé si recuerdas algún dato por ahí, así relevante. Pues 5% más visto del mundo en Spotify Ojito, ¿eh? y bueno, pues la lista de un montón de personas en su Spotify Rap, así que estamos muy contentos de estar ahí también. Sí, sí, sí. Que bueno, un 5% es muy grande porque es que en Spotify hay mucha gente, ¿no? Pero joder, eso no nos quita satisfacción. Y nada, ya está. Vamos al tema, a la invitada. ¿Quién tenemos por aquí? Pues estamos muy contentos de repetir hoy con Mercedes Cabanillas. Ella es psicóloga, experta de emergencias con más de 21 años de experiencia, especializada en terapias contextuales y en el manejo de la conducta suicida y el duelo por suicidio. Tiene su propia consulta en la que bueno, realiza tanto terapia como supervisión de casos y lo compatibiliza pues con formación tanto a psicólogos como a otros profesionales del campo de las emergencias. Bienvenida, Mercedes. Bienvenida, Mercedes. Muchas gracias, buenos días. Muchas Buenos gracias días. por la invitación. Bueno, Mercedes, te tuvimos hace muy poquito, así que voy a cambiar la pregunta. ¿Cómo estás acabando tu año? ¿Eres de las que se plantean algún propósito o simplemente vas fluyendo? No, yo sí me encanta plantearme, bueno, más que propósitos, me gusta revisar cómo ha ido el año y sí me planteo propósitos de mejora, pero me gusta mucho revisar cómo ha ido el año, más que propósitos de hay que ir más al gimnasio, aprender inglés y todo eso, propósitos desde luego mucho más conductuales y cómo puedo mejorar. Y básicamente me hago muchos propósitos de autocuidado, la verdad, Muy bien. porque de aprendizaje ya salen solos. Pero el autocuidado hay que forzarlo a veces un poquito más. Así que Sí, y más aprendiendo como siempre. terapeutas. Claro, nosotros como terapeutas que estamos en contacto con el sufrimiento diariamente, ¿no? Es algo que sí que es importante, ¿no? En el anterior podcast hablamos, Mercedes, de ese episodio que creo que fue bastante novedoso y que creo que creó bastante impacto, ¿no? Como una serie de ondas, ¿no? Que se fueron replicando y me gustaría que nos contaras un poco, dentro de la medida en la que puedas, pues qué impacto tuvo para ti y para las personas que luego te han contactado. Pues es verdad que ha tenido bastante impacto y una de las cosas que más me ha impactado a mí también y más me ha gustado es que ha habido varias instituciones, organizaciones que me han dicho que les hizo reflexionar mucho el tema del contrato, del pacto antisuicidio y el cambiarlo por plan de seguridad. Y hay varias que han dicho que de hecho van a reflexionar sobre ello y probablemente en algunos casos van a cambiar directamente el protocolo que tenían con personas con riesgo o con ideación y en otros casos van a ver cómo pueden hacerlo para intentar cambiar el protocolo. Ciertamente Ujú. que es algo que le pasaba como a mí. Y yo creo que nos pasa un poco a todos. Te han dicho cómo hay que hacer las cosas y nos planteamos el seguimiento de reglas de cómo hay que hacer las cosas en vez de plantearte si eso está funcionando o no, ¿no? Y que nos pase a profesionales que se supone que aplicamos a presento a la gata que ha decidido salir,
eh, y que tenemos cuidado con el seguimiento de reglas, pues nos pasa con el seguimiento de reglas, ¿no? Nos planteamos si algo está funcionando o no. Y está muy bien que nos lo planteemos y sí, varias instituciones que han contactado conmigo justo para decirme esto en concreto. Ahora hablaremos del plan de seguridad Mercedes, pero bueno, ya que estamos hilando con el episodio anterior, ¿qué sensación? Porque cuando grabamos, yo creo que un 80% de las veces mucha gente nos dice, ay, se me ha olvidado, tengo la sensación de que no lo he dicho todo y tal. Es como cuando te vas de viaje y dices, mi viaje habría sido mejor si me hubiese llevado esto, ¿no? ¿Qué crees tú que te faltó como piedra gorda, ¿no? Dentro del episodio anterior. Si es que caes en algo y si no, pues nada, seguimos con la entrevista. Yo creo que caigo en dos cosas muy importantes. Y luego cuando me escuché más. La primera es que la conducta suicida no deja de ser una topografía, por mucho miedo que nos dé, y nos da muchísimo miedo, a mí también, no deja de ser una topografía y no deja de ser, entre comillas, una barrera para ayudar a la persona a vivir una vida plena y con significado. Si nos hipercentramos en conducta suicida, incluso sin querer estamos reforzando, estamos continuamente haciendo difusión, estamos continuamente preguntándole a la persona. Yo tuve, de hecho, un caso de una persona que acudió a consulta porque otro profesional le había asustado mucho porque tenía ideación suicida y hemos conseguido pasar de la ideación a algo mucho más obsesivo, por llamarlo así, precisamente porque un profesional le había asustado mucho por tener la ideación. Tenemos que tener mucho cuidado en no caer en esto. Claro que nos tenemos que preocupar, claro que tenemos que hacerlo, pero forma parte de la topografía, ¿no? Y yo creo que, como estamos hablando de esto y hoy vamos a hablar de esto, pero que nos demos cuenta de que la conducta suicida va a aparecer en un montón de casuística porque va a aparecer como una solución a mucha tipología de problemas. Entonces, a veces cuando yo digo que soy especialista en conducta suicida me da mucho miedo, porque en realidad esta es una topografía que puede aparecer en muchísima casuística, que al final tú tienes que saber qué hacer con esa topografía, pero tienes que ser especialista en lo tuyo. Y la segunda cosa que se me olvidó decir, que lo voy a decir luego en el plan de seguridad, pero lo digo ya, es que yo siempre, por errores cometidos, desde el principio, desde que le piden los datos personales al paciente, siempre pido un teléfono de emergencia. No solo lo pido por esto, ¿vale? Lo pido simplemente por si no localizo a la persona, que a veces la persona no aparece en consulta y puede haberle pasado cualquier cosa y tal, pero siempre pido un teléfono de emergencia para poder contactar y siempre aviso en la primera consulta con más o menos humor, pero siempre aviso de que yo voy a respetar el secreto profesional, excepto en dos situaciones. Si creo que peligra la vida de otra persona o la suya. La de otra persona, yo siempre le echo mucho humor a la vida y digo, por favor, no me confieses ni un asesinato ni un delito, no me pongas en situación de tener que ir a declarar. Pero si considero que corre riesgo tu vida, me voy a saltar el secreto profesional. Y esto lo digo en todas las consultas, no solo en las que creo que tienen riesgo suicida, lo digo siempre, de forma tal que si luego aparece, yo ya tengo, y esto lo he aprendido por ensayo y error, es decir, por encontrarme a alguien en riesgo y no tener un teléfono suicida. Creo que estas dos cosas me dejé, sobre todo la primera de vamos a trabajar en cultivar una vida, no en la conducta suicida que la manejaré, pero lo importante es lo otro. Claro, esto me recuerda mucho a algo que hablábamos en el episodio ahora de duelo por suicidio, desde ACT, ¿no? Con José Cruz. Pues una de las cosas que él hablaba es que el protagonista de la terapia no es el duelo, sino el vínculo que se establece, ¿no? Y en suicidio me parece lo mismo, ¿no? También, ¿no? Muchas veces pues se le da mucho peso a la conducta suicida y nos olvidamos de lo importante que es esa conexión con valores y ese vínculo que se establece en terapia, ¿no? Eso es. Cuando pensamos en esto, ¿no? Para mí es importante, ¿no? En esa primera sesión, cuando eso surge, ¿no? Cuando pides, por ejemplo, el número de teléfono, la gente normalmente se asusta, ¿no? Aunque no haya riesgo de suicidio, cuando le pides un teléfono de emergencia, a la gente tiende como le choca, ¿no? Es como si algo fuera raro, ¿no? El hecho de pedir ese número de teléfono, ¿no? No sé si te encuentras también eso, ¿no? En terapia. Bueno, yo lo pido con un formulario antes.
O sea, yo cuando alguien pide consulta, por principio le pido, con la ley de protección de datos y todo esto, pido una serie de datos y una de las cosas que pido es un teléfono en caso de emergencia. Con lo cual, hombre, es posible que se asusten, pero incluso si se asustan les digo que, "Jo, que es que te puede pasar algo por el camino o me puede pasar alguien a mí, no te localizo a ti y... Es decir, es que las emergencias son muchas. Es verdad que te pueden asustar, pero es que nos puede pasar cualquier cosa, a todos. Entonces, un poco lo encajo desde ahí. Es verdad que en el momento en que aparece conducta suicida, yo sí manejo luego la situación. Incluso en el plan de seguridad es posible que esa persona de contacto no sea la persona de contacto que han dado en un primer lugar, pero Ujú. al menos yo tengo a alguien a quien contactar si luego sucede. Pero lo he metido, pero no es la única emergencia que puede surgir en terapia. Puede surgir cualquier cosa. Que a mí me pase algo, que tú no aparezcas, que te hayas dormido, que se te haya acabado la batería del móvil y no aparezca. Tener a alguien a quien contactar. Sí, por eso se llama emergencia. Emergencia siempre suena horrible, pero emergencia simplemente es algo Mm. que sucede y no te esperas. Bueno, y que ya que hacemos un poquito de FAP, ahí ya también aparecerían algunas cosas, ¿no? Si te habla de una persona, pues, ¿por qué esa persona es importante y tal? Me parece como algo relevante a tener en cuenta. Totalmente. Luego lo exploras. Pero la verdad es que a mí nunca nadie me ha dicho nada, ¿eh? Ujú. Mm. Mercedes, Lo y ponen bueno, y ya me que dicen, estamos "Ah, hablando de este problema de topografía, ¿no? En cuanto al suicidio, al final podemos ser incluso iatrogénicos si estamos respondiendo demasiado a nuestros miedos, ¿no? Y siendo como muy extremos, ¿no? En nuestras reacciones. ¿Cómo podemos sobrellevar eso, ¿no? Porque está bien responder ante nuestros miedos, al final es natural que esa conducta esté reforzada negativamente, pero también tenemos que tener cuidado con asustar a la persona de delante. claro, yo creo que en todo, ¿no? Pero en conducta suicida viene muy bien haber practicado mucho lo de la autoconciencia, estar en el presente, notarte tu miedo y plantearte hacia dónde necesitas Ujú. focalizar, ¿no? Y preguntarte qué es lo mejor que puedes hacer en este momento con la conducta suicida. Y yo creo que cuando hemos normalizado desde el primer momento, que ya lo hablamos la otra vez, cuando tú normalizas la conducta suicida, también te la tienes que normalizar a ti mismo o a ti misma. Tienes que tener muy bien evaluado el nivel de riesgo, tú mismo. Y desde ahí ir trabajando qué es lo mejor que puedes hacer en este momento. Y no tanto, yo creo que es muy importante trabajar en equipo, notar tu propia emoción y trabajar en equipo con la persona, porque a veces no sé cómo decir esto que suene bien, pero tendemos a, de alguna manera, infantilizar o paternalizar o Ujú. sobreproteger a la persona. Las personas con conducta suicida no son ni tontas ni Ujú. menos capaces que nadie. Y tendemos a tomar muchas decisiones por ellos. Y hay que trabajar en equipo. Es importante anotar que cuando una persona acude a consulta, acude en busca de ayuda. Mm. Cosa que ya es una ventaja, por ejemplo, con respecto a la psicología de emergencia, ¿no? Que otro día, si queréis, hablaríamos de esto. Pero cuando una persona acude a consulta, acude en busca de ayuda, acude en busca de ayuda de forma voluntaria o acude en busca de ayuda porque lo está haciendo por alguien. Y a veces en conducta suicida lo hacen por otra persona. Pero ahí ya tenemos algo que nos importa de alguna manera. Entonces, voy a trabajar en equipo contigo para conseguir que tú vivas mejor. Y todo eso es lo que yo estoy focalizando continuamente. ¿Qué voy a hacer para quitar esto? Para ayudar a que esta topografía no me impida trabajar en que tú tengas una vida mejor. O Ujú. sea, refocalizar, ¿no? Hola, miedo. Yo, de hecho, tengo por aquí siempre a todas las figuritas. Dijo, hola, Mm. miedo. Me saludo, hola, miedo. ¿Y ahora qué voy a hacer contigo? Conmigo mismo, ¿no? Para eso paro y respiro. Sobre todo cuando hay situaciones muy, muy complejas, paro, respiro y me pregunto cuál es el siguiente movimiento útil. Cuando en el anterior episodio hablaba de la teoría de los tres pasos de Klonsky y May, ¿no? Que hablábamos pues de que había alto nivel de sufrimiento, desesperanza y soledad, ¿no? Me venía la idea también de que cuando, por ejemplo, ¿no? Kirk Stroessel en su libro, ¿no? Habla como de las tres I's, ¿no? Que sería como el sufrimiento es intolerable, inescapable e interminable, ¿no? ¿Cómo palias, ¿no? Alguna de estas tres patas también, ¿no?
Bueno, en realidad hay mucha parte en la cual tienes que ver de dónde viene ese sufrimiento y ahí voy otra vez a que hay que ser a lo mejor especialista en el tipo de sufrimiento que tiene la persona o saber qué está pasando. Y en muchos casos quizá tenemos que ayudar a entrenar en habilidades para resolver ese sufrimiento. Es decir, a veces a resolver o aceptar, ¿vale? Dependiendo de qué tipo de sufrimiento tenga. No sé, me voy a plantear una idea, ¿vale? Imaginaros una persona que es víctima de violencia de género, porque se me acaba de pasar por la cabeza. No todas las personas víctimas de violencia de género están preparadas para denunciar, separarse. Ok, ¿qué es el próximo movimiento útil que puedo hacer ahora? Y a lo mejor lo que puedo hacer ahora es ayudarla a construir otras áreas del jardín. Yo siempre hablo del jardín cuando hablo de la vida. Entonces, ¿qué otras áreas del jardín puedo ir construyendo? No olvidemos que en el fondo la conducta suicida ha surgido como algo adaptativo dentro de un contexto poco saludable, que es una muleta. Voy a darle otra muleta a la persona, porque si no va a seguir con esa muleta, ¿no? Entonces, si lo que hay es, imaginaros, de verdad que he dicho esto por este ejemplo, pero vamos a construir otras áreas de jardín en las que tú te puedas apoyar para que no sea esta la única muleta. Entonces, a lo mejor tengo que trabajar en qué es lo que te importa en la vida, qué quieres regar, qué es importante para ti, habilidades de resolución de problemas, que es súper importante porque sabemos, y ya lo hablábamos el otro día, que disminuye la capacidad de generación de alternativas. Es decir, es ir trabajando en lo otro para que se puedan apoyar en otra cosa. Y cuando van viendo que esas otras áreas de jardín crecen, van viendo. Pero a lo mejor lo que puedo hacer es ayudar a la persona a ir a un trabajador social, porque a lo mejor tiene problemas económicos. Es decir, hay un montón de cosas que a lo mejor tengo que hacer, que es trabajar para que tenga una vida de la que no necesite huir. Ya puedo hacer mucha difusión con la ideación y mucha gestión con el impulso, pero es que tiene una vida de la que necesita huir. Entonces, trabajar todo eso otro, y eso es algo que yo, como terapeuta, tengo que tener todo el tiempo en la cabeza. No tanto que tiene conducta suicida, sino cómo ayudo a que la conducta suicida no sea la única solución. Y eso es muy difícil y muy duro y muy complicado. Y el foco se me va todo el rato, pero tengo que volver a cómo ayudo a que resuelva. Y si no puede resolver, a que acepte, porque hay cosas que no tienen solución. Una enfermedad crónica, un familiar que está muy enfermo y que tú tienes que cuidar. Hay cosas, yo qué sé, una situación económica compleja. Hay cosas que tú no puedes resolver. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que la persona viva con eso de la mejor manera posible? Esto es súper interesante, Mercedes, porque fíjate que llevo bastante tiempo ahora muy friki con valores. Y una de mis críticas a esto es que, aunque los valores estén siempre disponibles, hay estructuras, vidas, sistemas, ¿no?, que los facilitan más que otros. Esto es así, ¿no? Igual cuando hablamos de un plan de seguridad, en este caso, yo creo que es interesante que hablemos sobre la estructura que vas diseñando alrededor de la persona para que se mantenga a salvo. Y si te parece, empezamos por en qué momento empezamos a diseñarlo, porque hablas del vínculo, de lo importante que es tener este buen vínculo para construirlo. Así que cuéntanos cómo lo planteamos. Vale. Bueno, lo primero es haber establecido un vínculo con la persona. Yo no hago un plan de seguridad el primer día, a menos de que ya el primer día haya conseguido establecer un vínculo. ¿Por qué? Porque si no le doy un plan de seguridad que es igual que el contrato, pero sin contrato. Yo no puedo hacer un plan de seguridad sin hacerlo en equipo con la persona. Tengo que conocer cuándo aparece la ideación, cuándo aparece el impulso, cuándo aparece la crisis y hacerlo con la persona. Entonces, una vez que la persona ha entendido de alguna manera, y de ahí me puedo apoyar que me ha pedido ayuda, ha entendido que su mente ve esto como una única solución y que vamos a buscar otras soluciones y vamos a trabajar en que necesito esas soluciones, ¿qué te parece si mientras tanto te construimos un salvavidas, un flotador? ¿Vale? Una vez que he pactado esto y que estoy en equipo con la persona, lo primero que intento hacer es, dependiendo del nivel de riesgo, es pactar la limitación de acceso a medios, dependiendo de cuál sea el método que la persona haya elegido.
Y si para eso, pues a lo mejor limitación a acceso de medicación, pidiendo que sea un familiar quien tenga la medicación y se la dispense, dependiendo un poco de cada cosa, ¿no? Si no lo puedo o la persona no se ve capacitada para limitar el acceso a medios, y esto yo creo que un poco también hay que trabajarlo comparándolo con lo difícil que te es manejar otros impulsos, ¿no? Si tienes chocolate en casa es mucho más probable que comas chocolate. Con lo cual es mejor que no tengas chocolate si quieres no comer chocolate. Pues esto es un poco lo mismo. Si tú no te vas a ver capaz de controlar el acceso a medios, que te lo controle otra persona. Si tú no te vas a ser capaz de pedirlo tú, déjame que lo pida yo, no pasa nada. Y una vez que hemos controlado el acceso a medios, te voy a ir entrenando en identificar qué situaciones son detonantes para que aparezca la crisis y que si esto parecerá que no es plan de seguridad, pero es que lo tengo que hacer previo al plan de seguridad. ¿Qué situaciones son detonantes y qué señales aparecen en ti? ¿Qué puedes identificar en ti? ¿Qué significa que te estás acercando a una crisis? ¿Qué pensamientos, qué sensaciones, qué emociones aparecen que son previas, que son pródromos a una crisis suicida o que pueden ser? Una vez que lo he identificado o que la crisis está presente, voy a escribir contigo y lo escribo con la persona. ¿Qué vamos a hacer? Un plan que tengas por escrito, bien sea por escrito en papel o bien lo tengas en el móvil, pero muy accesible. Si ya las hay o las hemos entrenado, frases o cosas que para ti sean muy simbólicas. Porque yo tengo una persona para la cual funcionó muy bien en una crisis la frase esto es solo un bache, y ella lo primero que tiene en su plan de seguridad es esto es un bache. Y eso a ella ya le recuerda un poco estas cosas. Otra persona que se ha hecho una pulsera que le recuerda todo lo que es importante para ella, ¿no? Entonces, todo lo que sea un anclaje, todo lo que sea un símbolo, todo lo que sea tal, ponerlo ahí lo primero, la frase, el dibujo, lo que sea. Recuerdo una persona con la que trabajé que para ella, con ella estuvimos trabajando un dementor Sí. que la ideación era un dementor y ella buscaba un patronus y su patronus era una ballena. Y entonces se puso una ballena, tenía una ballena como fondo de pantalla. Como buscar algo que de alguna manera te bloquees. A partir de ahí, que esto es lo primero, lo segundo es, ¿qué puedo hacer cuando aparece la ideación? ¿No? Conductas alternativas. Por ejemplo, si tú sabes que es muy probable que cuando aparece y estás solo en casa, lo mejor es salir de casa, sal de casa. Y pon las conductas, instrucciones en ese momento, en la crisis, son muy poco capaces de racionalizar. Una de las personas con las que trabajo que le pedí ayuda el otro día para que me dijera qué sentía ella, me dijo, mira, la crisis es fuego y en la crisis yo no soy capaz de pensar, me ayuda a tenerlo escrito. Entonces, sal de casa, haz no sé qué, llama a no sé quién, o sea, descripción directa de conductas de qué tienes que hacer. Y esas conductas que deberías hacer estaría muy bien que estuvieran conectadas con un valor, que fuera una acción valiosa, que sea algo que para ti construya vida, ¿no? Vete a la playa, si tienes la playa cerca, haz algo que para ti sea significativo. Contacta con personas que sean seguras para ti. Que una persona sea un ser seguro, un ser querido no significa que no sea detonante. Entonces, y ahí es cuando me planteo si la persona que me has puesto al principio de la terapia es la persona más adecuada para contactar, ¿no? Y si son estas a las que quieres llamar, tengo el número de Pepita Pérez, nombre. Y sabéis que en contactos los servicios de emergencia a veces ponen que pongas en AA al principio el nombre. Ponlo tú también en AA para que te sea muy fácil acceder y llamar. Y algo que me preguntan luego en los cursos, que a mí ni se me ocurre contarlo, pero es verdad, avisa a la persona de que la has puesto en tu plan de seguridad, cuenta de tu plan de seguridad y avísala porque si la vas a llamar y no vas a verlo, claro, esto es un poco problemático. Si nos parece útil también dar teléfonos de ayuda como el teléfono de la esperanza, que aprovecho para darlo, el 717-003-717, el teléfono contra el suicidio es el 911-385-385 y si ve que la cosa es muy gorda, el 112 directamente. Y eso lo tiene también escrito en su plan. Y luego, por ejemplo, ¿a qué lugar puede acudir? Al centro médico que está en tal sitio, tal nombre, tal hotel, tal hospital, perdón, a tal sitio.
Y debajo de todo eso, o antes o después, dependiendo de lo que yo pacte, llamar o contactarme a mí o al terapeuta. Y esto nos lleva al espinoso tema de contactos fuera de consulta. Ujú. Claro, yo aviso a la persona de cuándo me va a poder contactar y cuándo no me va a poder contactar. Yo tengo un teléfono de empresa al que a lo mejor yo no miro. Bueno, para empezar soy rara y duermo. Entonces, mientras estoy durmiendo es poco probable que yo me entere. Y luego en fin de semana es probable que yo no lo mire. Entonces, para que la persona se sienta abandonada, cuando yo te voy a contestar, cuando yo no te voy a contestar, y cumple tu palabra. Es decir, que es gente que se siente muy abandonada y que han sufrido mucho abandono, porque ha habido muchos profesionales que no han sabido tratarles en muchos casos y se han sentido muy abandonados. Entonces yo te voy a decir, mira, yo te prometo que te voy a atender. Te voy a atender cuando pueda. Si ahora mismo hay alguien en riesgo, yo estoy hablando con vosotros y mi teléfono está boca abajo, yo no lo estoy viendo. Entonces, sepas que yo te voy a contestar en cuanto pueda, pero el cuando pueda no sé cuándo va a ser. Por eso es tan importante que tengas otro recurso. Pero la persona tiene que tener claro que yo le voy a responder en cuanto pueda y ser muy fiel a realmente contestar. No podemos dejar sin contestar un mensaje. Lo que pasa es que voy a contestar en el horario que yo he pactado con la persona. Todo esto está escrito. Yo a veces lo escribo en un Word, a veces yo atiendo siempre online, con lo cual lo escribo en un Word, o si lo escribimos juntos en WhatsApp. Y lo tiene en un WhatsApp en destacados, arriba, lo tiene pegado en la papel de la nevera, tiene la ballena y ya eso le vale, lo que sea, pero lo he hecho en equipo. ¿Qué te ayuda a ti? No que yo creo que te tiene que ayudar, ¿qué te ayuda a ti? ¿Sí? Ujú. No sé si con esto os ha quedado Sí, más. no, Sí. estupendo. Estaba pensando, ¿no? Cuando en la DBT esa llamada de contacto suele estar muy contextualizada a un cierto tiempo. No sé si eso tú también lo empleas de esa manera. Cuéntanos también. De hecho, yo lo aprendí de Marshall Linehan, esto, Mm, y me encantó. El determinado, o lo que yo le oí a Marshall Linehan hace muchos años es que, como ella lo hacía por busca, tenía como códigos diferentes dependiendo del tal. Yo no tanto. No tengo tanto código, pero ellos sí saben qué me pueden decir y qué discriminar, incluso decirme, esto es urgente, esto no es urgente. Y además tú ya conoces a la gente. Tú ya sabes cuando algo es peligroso o cuando no. O cuando alguien me dice no me siento muy bien, conoces a la persona y sabes el no me siento muy bien es muy peligroso o el no me siento muy bien es un desahogo y da igual. Mm. Da igual entenderme. Ya contestaré, pero no es tan urgente. Yo no tengo códigos como tenía por lo menos Marshall Linehan en el 2008, pero sí establecemos. Pero también esto es un poco peligroso, pero hay que manejarlo muy bien, porque la persona se puede asustar y o reforzar que me escriba en cuanto, ¿no? Tengo que Mm. variar ahí como hacemos. Por eso es tan importante que encontremos apoyo ecológico, que yo no sea la primera persona a la que llame. Por eso doy el teléfono de Esperanza, por eso doy el teléfono contra el suicidio, por eso doy el 112. Mm. Pues Mercedes, voy a abrir un pequeño melón dentro Venga, de ACT, ¿no? Que seguramente muchas personas pues ajenos, ¿no? a esta corriente puedan estar observando, pero que ya lo hayan estudiado y digan, pero ¿qué están haciendo? Están haciendo aquí una evitación, ¿no? Están haciendo una especie de reestructuración cognitiva, ¿por qué están buscando ese tipo de anclas? Ahora verás a lo que me refiero. ajá, Porque cuando estamos buscando este tipo de anclas, estamos distanciándonos, nosotros tres sabemos a lo que nos referimos, nos estamos distanciando de ese evento privado de alguna forma, igual que haríamos en una difusión o en una fisicalización, pero no estamos negando la existencia de dicho evento privado, ni tampoco intentando reducirlo, eliminarlo. Así que Mercedes, como bueno, pues este melón, ¿no? Yo creo que es interesante que lo contextualicemos y que nos hables de por qué no es una estrategia de evitación y llamarte o utilizar algunas de estas anclas que mencionabas. bueno, es que para empezar te voy a enmendar la mayor, es que las estrategias de evitación no siempre son malas. A mí me parece que si viene alguien con una navaja a atracarme, probablemente la evitación es la mejor estrategia posible. ¿Qué quieres que te diga? Es que recordemos que yo creo que la base de ACT es utilizar lo que funciona. Y
en este momento, en un momento de crisis suicida, lo mejor que podemos hacer es utilizar una estrategia de evitación. Es decir, claro que sí. ¿Y qué pasa? Es que no me parece que esto sea un problema. A ver, es que, entre comillas, se está acercando una navaja a la persona. Ujú. Eh, Había un artículo en El Mundo de una persona sobreviviente a un suicidio que decía que sobrevivir al suicidio es convivir con un asesino dentro. Mm. Y estoy evitando al asesino. Es que no me parece que esto sea un problema. Bueno, no sé, no me parece que esto sea un problema. Ujú. Es que la evitación a veces es adaptativa. Claro que, o sea, si evitando en ese momento el contexto que te puede llevar a una conducta y lidiar con la ideación de una manera diferente, aparte de que seguro que vosotros ya lo habéis visto, pero lo voy a hacer explícito, lo que estoy haciendo es ayudar a la persona a tomar perspectiva y a actuar de una manera diferente ante lo que le invita a hacer ese pensamiento o ese impulso o esa emoción, es que no está tan mal. Claro Mm. que estoy evitando. Sí, no sé si te he contestado, Darío, al melón, Claro, pero aquí es donde entra el melón, porque no la evitamos a largo plazo, vuelve a no, aparecer, no estamos sí. erradicándola, estamos distanciándonos y si acaso reduciendo el impacto, ¿no?, que eso genera en nuestra conducta visible y por lo tanto salvándonos la vida. Claro, aquí es donde el enfoque contextual difiere en cuanto a que asumimos su presencia y no estamos negándola, no estamos intentando erradicarla para siempre, que es donde ACT yo creo que marca esta diferencia. Yo creo que es muy importante que asumamos, y a ellas en general también les cuesta asumirlo, que una vez que apareció la ideación es posible que no desaparezca nunca, Ujú. porque es un pensamiento de alivio. Y una vez que te ha generado alivio y por tanto está reforzado negativamente, la probabilidad de que cuando tengas un problema gordo vuelva a aparecer es muy alta. Por eso yo creo que es mucho mejor aprender a lidiar con ello que aprender a intentar que desaparezca, que no va, aparte de que sabemos que cuanto más intentas no pensar en algo, más va a aparecer. Y de hecho, la gente con la que yo trabajo, personas con las que yo trabajo, encuentran muy liberador tener herramientas para lidiar con esto. En vez de tener que estar esclavizada por la ideación o por el impulso, ¿no? Tú puedes ser más grande que el impulso y que la ideación y saber qué hacer cuando Ujú. aparece. Te estoy dando herramientas para saber qué hacer cuando aparece, porque va a aparecer. Igual esto es una opinión personal, pero es una opinión personal por mucha experiencia. Yo Ujú. no conozco a nadie que no le vuelva a aparecer en algún momento y de hecho personas que ya podríamos decir objetivamente que están muy bien, que ya no han tenido intentos desde hace mucho tiempo, te dicen, la ideación aparece, es que ahora dura menos tiempo y mi cuerpo sabe que no hay que hacerle caso. Me Ujú. decía una persona el otro día, pero aparecerá, aparecerá. Porque una vez que la mente ha encontrado una solución, posible que vuelva a encontrar. Estaba pensando, ¿no? Cuando hablabas del plan de seguridad, me ha gustado mucho porque no lo he visto como un protocolo de seguimiento de reglas, sino que la persona ¿no? Es la que en ese momento elige qué conductas mostrar, ¿no? Y no tiene un plan determinado, sino que es flexible, ¿no? Con respecto a cómo funciona. Estaba pensando en momentos donde te haya ocurrido que ya te hayas encontrado consultantes que no han expresado ideación suicida, ¿no? Pero de repente recibes una llamada, ¿no? Con una crisis suicida, ¿no? Ujú. Eh, ¿Cómo en este momento, no sé si introduces una especie reducida de plan de seguridad, cómo lo hace Mercedes? Porque esto sí que me parece difícil, ¿no? Bueno, una llamada en crisis suicida que te puede pasar con alguien que no lo ha expresado nunca o con alguien que sí que lo ha expresado y que tienes plan de seguridad y te ha llamado. Vale, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es respirar nosotros porque es una situación muy complicada y además yo creo que influye una cosa muy importante y es que te pilla fuera de juego. Es Claro. decir, tú no estás igual cuando estás en consulta, que estás en modo trabajo, a que te pille un domingo por la mañana felizmente. Entrar en modo, vamos a ver cómo resuelvo esto, y tienes que empezar. Lo primero que hay que hacer es escuchar a la persona. Escuchar, acoger. Si la persona te contacta, te está pidiendo ayuda. Y eso ya hay que agradecerlo muchísimo. Es muy difícil que en medio de una crisis tenga la conducta de pedir ayuda. Y además que te esté concediendo la confianza de llamarte a ti, es tan de agradecer.
Entonces, lo primero es mi miedo y yo decirle muchísimas gracias por haberme llamado. Bueno, ¿qué ha pasado? Siempre hay un detonante de algún tipo. Gente dice, no, a veces no lo hay. Sí lo hay. O ha llegado una fecha y una hora y un no sé qué en el que ya se lo habían planificado, o ha habido un detonante de algún tipo, que a lo mejor el detonante es muy pequeño, pero ha habido un detonante y ha pasado algo. Y ese detonante que para ti es muy pequeño, para la persona ha desencadenado una tormenta de emoción. Cuéntame. Escucho, 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 escucho. Es que hay que escuchar mucho rato. Y una vez que escuchas, chicas, ¿entiendes? Yo mientras estoy recordando todo lo que he trabajado con la persona, todo lo que he trabajado en términos de toma de perspectiva, de difusión y todas las anclas que tiene la persona. ¿A qué me puedo agarrar? ¿Cuál es el siguiente movimiento útil? Si es una llamada, bueno, si me ha mandado un WhatsApp, inmediatamente le pido hablar por teléfono, evidentemente. Y evalúo el nivel de riesgo. Es decir, no es lo mismo que la persona te diga que está en la terraza a que te diga estoy a punto de tomarme X medicación. Si está en la terraza, tengo que intentar saber si está en su casa, intentar localizar dónde está, averiguar dónde está para intentar localizar al 112 en cuanto pueda. Dentro de intentar también que baje este nivel de intensidad emocional, y esto es un melón Darío también de, voy a modificar algo del estado emocional, pues sí, hay que regular. Y intentar, pero es que a base de la escucha y de la empatía y del vínculo que tú tienes, la persona suele bajar. Yo ha habido crisis, de verdad, que yo misma me alucinó, que se han bajado solas por escuchar durante 45 minutos. Porque a medida de que la persona va escuchándose a sí misma, va generando, claro, pero es que y va generando alternativas de solución. ¿Qué no pasa? Yo tengo que plantearme cuál es mi siguiente paso útil. Mi siguiente paso útil a lo mejor es que la persona ya ha consumido una serie de medicamentos. Tengo que conseguir que vaya al hospital, a lo mejor, o tengo que conseguir que le abra la puerta al 112, o tengo que conseguir que algún familiar la vaya a buscar, o tengo que, es decir, me tengo que pensar, es que la casuística es tan variada, me tengo que plantear cuál es el siguiente paso útil y llevar a la persona hacia ese paso útil, a partir de escuchar, empatizar, entender qué ha pasado, recordarle que todas las emociones son temporales, que todos los pensamientos son temporales, porque esto ya lo habremos trabajado. Si es que ya lo he trabajado, y si no, es decir, tirar de las herramientas que ya he trabajado, de las anclas que ya sé que hay, y llevarle al siguiente pensamiento útil. Es decir, es una intervención en crisis y llevar a que la persona actúe hacia regar aquello que le importa. ¿Cómo tactas estos valores, ¿no? Sobre todo cuando hay tanto sufrimiento de por medio? ¿Cómo, no sé si puedes ponernos algún ejemplo o alguna situación que se te venga a la cabeza donde hayas podido tactar esos valores? Se me ocurre que nada más que ese contacto de emergencia es una forma de ir tirando del hilo, pero no sé, desde tu experiencia, ¿qué nos puedes contar? Bueno, en la crisis gorda, gordísima, en realidad ya vale con que tacten realidad, ¿eh? Es decir, ya ni siquiera, es como la crisis tiene, por decirlo muy a lo bestia, en la crisis hay como dos grandes fases. Una en que la activación emocional es tan alta que no hay valores ni nada. Necesitas que aquello baje. Y eso lo hacemos a base de escucha activa y empatía. Cuando ya la persona entra en un nivel un pelín más racional, es cuando lo que puede intentar hacer es ver qué ha pasado, ver cómo podemos resolver. Y el cómo podemos resolver va muy anclado a valores. Es que todo lo que se me ocurre son ejemplos reales que no puedo poner. Claro, pero me voy a inventar algo. Imagínate que has tenido una bronca terrible con tu novio. Y esta bronca terrible con tu novio, es que me lo estoy inventando sobre marcha. Sé que no lo quieres volver a ver más y te ha dejado o no te ha dejado, solo es una bronca terrible. Entonces, de momento estás enfadadísimo porque te ha hecho no sé qué, te ha hecho no sé qué, te ha hecho no sé qué, te ha hecho no sé qué. Ok, una vez que hemos conseguido bajar este nivel emocional,
vamos a ver alternativas de solución a este problema. No estoy inventando, ¿eh? Cosas que puedes hacer ahora mismo. Una es dejarle que por lo que te oigo es lo que habéis hecho ya. Una es dejar, otra es hablar a ver si esto tiene solución. Y esto tiene solución, podéis ir a terapia de pareja, hablarlo vosotros solos, daros un tiempo. Fijaros que lo que estoy haciendo es darle a la persona alternativas de solución, que vea que la única alternativa no es lo que está pensando hacer. Porque tú tienes más cosas en la vida. Esto no se lo digo directamente, pero lo que está viendo es que hay más alternativas de solución. Y cuando todavía va bajando más el nivel emocional, le digo, tú sabes que a mí me da igual que vuelvas con él o no, que yo bastante tengo con improvisar mi propia vida. Esta es una frase que digo mucho. Pero, por lo que tú me has contado, no en el pico, más abajo, por lo que tú y yo hemos hablado, de una relación que os importaba mucho, y no sé si crees que merecería la pena que te plantearas si realmente quieres volver o no. Que te lo plantees, no te digo que vuelvas, solo te digo que a lo mejor merece la pena que busques alternativas de solución a esto. Si quieres volver, si quieres daros un tiempo, si quieres hacer no sé qué, no lo sé. Pero tienes esto y ahí ya empieza a tirar de otros valores. También imagínate que es una profesora que trabaja en un colegio y le importan mucho a sus niños. Y tienes a tu madre y tienes no sé qué. Hay un montón de áreas de tu jardín que puedes cultivar y que también son alternativas a esta situación. Pero aquí, y esto me lo de la experiencia en emergencias, tienes que ir buscando el tiempo en que puedes colocar esto. Esto lo puedes colocar cuando la persona ya está más racional. Si lo colocas al principio del pico, lo que hace es que sea más detonante. Sí, no sé si me he explicado. Es como que tiene ¿no? fases. De hecho, Pedro lo mencionaba en un episodio que grabamos con él. Decía, ¿no? Pues tú no puedes tirar de cualquier vínculo, ¿no? Es decir, ¿y tu madre? ¿Qué va a pasar con tu madre? ¿No? Porque lo mismo la relación que tiene con su madre, lo mismo no es, o el padre, ¿no? Quien sea, ¿no? Estaba pensando en toda la elaboración del plan de suicidio, de seguridad, perdón, de suicidio, ¿no? Y quería preguntarte qué cambios consideras que has hecho, ¿no? A lo largo de tu trayectoria profesional, que cosas que ahora te parezcan indispensables que antes no habrías considerado, ¿no? El trabajo en equipo con la persona. Siempre era muy paternalista. Es verdad que además yo me crié como psicóloga en la TCC de toda la vida y luego entré en AC. Y la TCC es mucho más directiva. Entonces, sí, pero en suicidio, a ver, al final el cuerpo te pide ser directivo. Entonces, el ir trabajando en equipo con la persona, ir acompasando la velocidad, y esa es otra cosa que nos pasa. Yo tengo mucha prisa en que me diga que ya no se quiere morir. Mucha prisa. Y pueden pasar meses, y pueden pasar años, y puedes estar trabajando con alguien y que tenga tentativas, y una tentativa, seguir trabajando y seguir pico pala, pico pala. Hay una frase de un curso de Wilson que me encantó, que decía algo así como que en una relación terapéutica hace falta que una de las dos personas crea que la otra persona tiene la posibilidad de tener una vida plena y significativa. Y aquí ya hay una, que soy yo. Y voy a seguir creyendo. Entonces, yo creo que la perseverancia y el trabajo en equipo con la persona. Y la paciencia, que es poco a poco, poco a poco. El trabajo con conducta suicida también es muy lenta. Bueno, Mercedes, y porque no sé si lo tienes en cuenta, ¿no? En este plan de seguridad, las barreras y el autocuidado que uno debe hacerse. Esto a lo mejor es como un poco personal, pero ¿cuál sería un plan de seguridad que podrías tener tú en momentos ¿no? ¿Cómo podemos tener ese plan de seguridad del terapeuta? Bueno, ¿y a quién recurro yo? ¿No? Si me encuentro mal, cuáles son mis, entre comillas, contactos de seguridad, cuáles son mis herramientas de seguridad. Eso me parece interesante. Bueno, yo creo que hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Y cuando tú trabajas con conducta suicida tienes que tener claro tu capacidad de control sobre la situación. Es decir, al final yo hago lo que puedo, pero yo tengo un control relativo sobre la conducta de la persona. Y tener esto clarísimo y repetírtelo mucho, quizá tenerlo en tu propio plan de seguridad escrito,
Es, Ujú. mira, yo hago lo que puedo con lo que tengo, pero al final el control conductual, aunque no sea el control emocional, lo tiene la persona. Yo no lo voy a poder resolver. Y luego mi plan de seguridad son mis compañeros de distintas áreas. Yo tengo compañeros del mundo de la emergencia y del mundo de la terapia, a quienes cuando yo me siento mal, y la autoconciencia que es muy importante, es decir, yo me tomo la temperatura emocional todos los días y desde luego después de una crisis o de una sesión dura más, contárselo a alguien. Si se lo puedo contar por teléfono, fenomenal, y si no, le suelto unos audios, pobrecitos míos, del 15. Pero contárselo a alguien y darme un homenaje. No sé si veis ahí. A ¿Veis ver. ahí una palmera de chocolate? ¿Llegáis? Ojo, no. Veo los No. Un cuadritos, cuadro. pero Es no. un Se ven los cuadro con cuadros. una palmera de chocolate. ¿Ah, sí? Esa palmera de chocolate es una Había un costumbre que yo faro, ¿no? tenía. También. Tengo un faro, sí, porque Claro. ese es muy, muy mío. Pero la palmera de chocolate que no sé si Ay, veis, ahora sí Ah, se vale, ve. ahora Ahora sí. sí, ahora sí. Vale. vale, la palmera de chocolate es una tradición que yo tenía con una psicóloga de emergencias con la que salía mucho de guardia y era de hecho ese cuadro me lo regaló ella, es, este aviso ha sido muy duro, este es un aviso de palmera de chocolate. Y Mm. nos comprábamos una palmera de chocolate, que a lo mejor ni nos la comíamos porque eran enormes, pero Ujú. date un homenaje porque esto ha sido muy duro. Mm. Es Y eso difícil, ¿no? forma parte Muchas del plan de veces. seguridad. Claro. De hecho, por eso la tengo ahí y lo miro. Mm. Me gusta Sí, mucho, sí, ¿no? sí. Porque el faro también tiene un corazón, ¿no? Está dentro de un corazón. Sí, bueno, Eh, eso voy a hacerles propaganda. Es de una exposición que ha hecho el Teléfono de la Esperanza en Mm. La Rioja que se llama Agarra la vida, vida en cada latido. Son dos Sí, corazones. hacia el otro lado se ve mejor, Mercedes, que justo Ah, hacia ahí. ahí también. Ahí ah, está pues ese mejor. es Muy el bien. faro, pero los otros son dos Claro. corazones. Ah, vale, ahí. Ah, vale. Vale. Ese otro, ya aquí aprovecho, este es un faro que me dibujó una paciente. Sí. Ah, vale, que es que, Es que hay claro, Vale, la hay gente ok. que dos no está, faros. Aquí a lo mejor hay la un gente que lo faro. esté escuchando estará en plan disociada ahora mismo. Está disociado. Aquí hay un cuadro con un faro que me dibujó una paciente, porque yo siempre digo que en realidad yo hago de faro, pero la gente es la que rema. Yo Mm. no tengo mérito, yo ilumino. Y Mm. estos otros dos, gente que está Ahora. escuchando, son dos corazones de la Mm. exposición que ha hecho el Teléfono de la Esperanza de La Rioja, que no es un faro y otro está ahí en el Fres, que se llama Ujú, Vida en cada latido, que también Mm. es de prevención del suicidio. Mm. ujú. Estamos llegando casi al final del episodio. Mercedes, tengo una pregunta, ¿no? Que quizás se va un poco alejada de lo que hemos comentado hoy, pero si tuvieras que escribir un libro sobre conducta suicida, ¿no? ¿De qué te gustaría que fuera, ¿no? ¿Qué tratarías ahí? Hay un montón de cosas. Pero yo diría que lo más importante es humanizar la intervención. La gente trata, en general los profesionales de salud mental y de todos tipos, eso te lo dicen a veces, ellos les tratan como si fueran apestados. Y es gente que está sufriendo muchísimo y que lo que necesita es ayuda. Entonces, todo lo que hacemos, a pesar de que yo soy, entre comillas, no sé si la palabra es muy fría, pero desde luego intento ser muy objetiva a la hora de hacer un análisis funcional y de qué puedo hacer y tal, el vínculo, la compasión, la amabilidad y la humanización con las personas. Son gente que está sufriendo muchísimo, que se sienten muy solas y que esto se puede manifestar también a través de hostilidad, como forma de defensa que les han tratado muy mal, pero lo que intentaría hablar a lo largo de todo es de cómo humanizar todas las fases de la intervención, porque realmente necesitan apoyo, amabilidad y compañía, porque no la reciben por parte de nadie, muchas veces. Sin duda se nota que esos ingredientes sí los tienes a lo largo de los 2 episodios que hemos grabado. Y si alguien te quisiera contactar, te quisiera preguntar algo, la que se ha quedado con alguna duda sobre lo que hemos comentado y dónde te podrían localizar, Mercedes. Pues a través de redes sociales, en Instagram de hecho están todos mis datos de contacto, soy bastante activa también en Twitter, en X y en LinkedIn también. Bueno, es que realmente es verdad que soy bastante activista de tratar de la intervención en conducta suicida, entonces soy bastante activa en esto. En la medida de lo que se pueda, yo haré porque la gente se la trate lo mejor posible. Muy bien.
Muy bien. Pues dejaremos tus contactos, los detalles del contacto debajo de este episodio para que te puedan encontrar a un clic. Y Mercedes, un placer siempre escucharte. Un placer, Mercedes. Muchas gracias a vosotros por invitarme y por dejar este espacio. Muchas gracias. Y muchas gracias a ti que estás escuchando este episodio. Si te ha gustado, recuerda suscribirte para que Mercedes vuelva de nuevo. Y nada, que nosotros nos veremos el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psicoflip.com, en Spotify, en YouTube, en iVoox y en Apple Podcast. Hasta luego.